Génesis capítulo 12 del 1 al 3. Amén. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios entonces ha llamado a Abraham, y lo que hemos visto hasta ahora es que este llamado no era otra cosa más que la salvación que Dios había traído a la vida de un pagano. Por 75 años Abraham había vivido su vida sin tener en cuenta a Dios, satisfaciendo su carne, los deseos de su carne, para la vanidad. Pero en su soberanía, Dios llama a Abraham de las tinieblas a la luz. La voz que se oyó en las tinieblas del corazón de Abraham se escuchó también muchos siglos después en la tumba de Lázaro. Es la misma voz, la voz de Dios dando vida a aquel que está muerto en sus delitos y pecados. Y Abraham vino a la vida. Él resucitó espiritualmente cuando Dios lo llamó. Y lo llamó a una vida que sería, como Abraham lo entendería desde el puro inicio de su llamado, difícil y peligrosa. Una vida que, a pesar de ser así, brillaría con la esperanza de ese cumplimiento de esas promesas que Dios le había hecho también a él en el pasado. Esa fue la razón por la cual Dios, en su infinita bondad y misericordia, le hizo, como vimos la semana pasada, estas 7 promesas al patriarca. Como dijimos, Dios no tenía que prometerle nada a Abraham. Él es Dios. Él puede ordenarles a sus criaturas lo que Él quiera, sin tener que añadirle algo a su llamado. Pero debido a que Él conoce nuestra debilidad, al Señor le agrada hacerle promesas a su pueblo, con el propósito de que de motivarlos a la obediencia. Él sabe que la vida cristiana no es fácil. Él conoce nuestros enemigos que desean destruirnos, que desean dividirnos. Pero a pesar de eso, el Señor nos ha llamado a obedecerle. Es para eso que sirven estas promesas del Señor. Es para eso que Él nos recuerda las glorias que nos están guardadas a nosotros, los creyentes, en la eternidad, al final de nuestra carrera. Porque Dios quiere que lo obedezcamos. Él quiere que atendamos su llamado. Y es aquí donde se encuentra Abraham. Es en esta encrucijada en donde hemos dejado la historia de ese llamado que Dios le hizo a él. Moisés nos ha dicho que Dios llamó a Abraham. También nos ha dicho que Dios le hizo 7 promesas. Pero Moisés no nos ha dicho cómo fue que respondió Abraham. Bueno, lo que veremos el día de hoy es la respuesta de Abraham al llamado y a las promesas de Dios. Y ese va a ser el único punto de este sermón. La respuesta de Abraham al llamado y a las promesas de Dios. ¿Cómo fue entonces que respondió Abraham? Cuando Dios lo llamó y le hizo esas 7 promesas, ¿qué fue lo que hizo Abraham? Bueno, leamos el versículo 4. Y se fue Abraham como dijo Jehová, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Como vimos hace unas semanas, esto que sucede aquí en el capítulo 12 ocurre un tiempo después de ese llamado que Dios le había hecho a Abraham. Cuando Dios lo llama, Abraham se encuentra en Ur de los Caldeos. Como Esteban lo dijo en Hechos capítulo 7. Fue estando ahí en su tierra, en Mesopotamia, cuando Dios llama a Abraham y le ordena dejarlo todo y servirle única y exclusivamente a él. E irse a la tierra de Canaán. Ahora, muy probablemente aquí, como vimos la semana pasada, debemos ser muy cuidadosos porque realmente la Escritura no nos dice qué fue lo que sucedió. Abraham probablemente le contó a su padre lo que había sucedido. Jehová me habló y me dijo esto. Probablemente Taré entendió lo que Abraham le había contado. Y en lugar de irse directamente a Canaán, como Dios le había dicho,
Abraham sigue a su padre. ¿Quién lo lleva? No a Canaán, sino a Harán primero. La ciudad que había construido probablemente el hermano de Abraham, Harán. Y allí se establecieron, dijo Esteban. Aquí en el capítulo 2, entonces, Abraham se encuentra en Harán, no en Ur. Fue allí de donde parte Abraham hacia Canaán. Sin embargo, algo sucede en la vida de Abraham que él lo hace a él responder a ese llamado que Dios le había dicho en el pasado. Y lo que hizo que Abraham respondiera fue, como vimos también hace unas semanas, la muerte de su padre. De nuevo Esteban dijo: entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Entonces eso fue lo que sucedió en la vida de Abraham, que lo motivó ahora sí, vamos para Canaán. La muerte de su padre Taré. Pero él estaba en Harán, no en Canaán. Allí se habían establecido. Y ahora sí, Abraham entonces va a responder al llamado y a las promesas que Dios le había hecho. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede cuando Abraham está en Harán? Dios lo había llamado, le había hecho 7 promesas. ¿Y qué pasa? Que dice en el versículo 4: y se fue Abraham como Jehová le dijo. Ahora preguntémonos esto: ¿qué fue lo que hizo que Abraham respondiera a ese llamado y a esas promesas de Dios? ¿Será posible saberlo? Es que la Biblia nos dice a nosotros algo, que fue la razón por la cual Abraham ahora sí respondió al llamado de Dios. La respuesta es sí. Abraham respondió ahora al llamado de Dios por la fe. Abraham respondió al llamado y a las promesas de Dios por medio de la fe. Esa es la respuesta. Así fue como Abraham respondió. Fue su fe lo que hizo que Abraham respondiera no solo al llamado, sino a las promesas que Dios le había dado a él en Ur. Ahora no fue una fe fuerte al inicio, como vemos, él terminó en Harán, no en Canaán. Pero fue una fe verdadera, porque la meta de Abraham siempre fue Canaán. A pesar de que estuvo un tiempo en Harán, siempre fue una fe verdadera, a pesar de que no fue una fe fuerte al inicio. Entonces, lo que hizo que Abraham respondiera a ese llamado fue su fe, esa fe que Dios le había dado a él. Y como dijimos hace unas semanas, esto era porque Abraham era un hombre de fe. Ahora, ¿qué es la fe? Bueno, para entender lo que está sucediendo aquí debemos entender primero qué es la fe. Si fue con la fe por medio de la cual Abraham respondió al llamado, debemos entender primero qué es la fe. El diccionario bíblico de Easton la define como la persuasión de la mente que una cierta declaración es verdadera. La persuasión de la mente, estar convencido yo de que algo que estoy escuchando es cierto. Eso es la fe. Para Calvino, la fe es un firme y seguro conocimiento del favor divino hacia nosotros. O sea, ya no es cualquier conocimiento, no es un conocimiento de Dios, de lo que Dios nos ha dicho, fundado sobre la verdad de una promesa gratuita en Cristo. Entonces ya no es cualquier conocimiento de Dios, es algo que está fundado en Cristo y revelado a nuestras mentes y sellado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Nuestra confesión de fe define la fe de la siguiente manera: por medio de esta fe, el cristiano cree que es verdad todo lo que es revelado en la palabra por la autoridad de Dios mismo, y también actúa de manera diferente según sea el contenido de cada pasaje de la palabra en particular, rindiendo obediencia a los mandatos, temblando ante las amenazas y abrazando las promesas de Dios para esta vida y para la venidera. Entonces la fe, según lo ha entendido la iglesia a lo largo de los siglos, es creer o confiar y obedecer. ¿Obedecer qué? La palabra de Dios, lo que Dios ha dicho. Ahora, ¿por qué es que la iglesia ha creído que la fe es eso? Bueno, porque eso es lo que dice la Biblia. Las Escrituras definen la fe de la siguiente manera. En Hebreos capítulo 11, el autor a los Hebreos define la fe así: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve,
porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, el que va a adorar a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe entonces, según las Escrituras, es una certeza, un convencimiento, una creencia, es estar completamente seguros de que lo que Dios ha dicho es verdad. Es estar plenamente convencidos, es una seguridad, no solo de que Dios es Dios, sino de que la palabra es proveniente de Él, es suya. Y esa certeza entonces lleva al cristiano a creer, a obedecer y a adorar. Eso es lo que hace la fe. La fe verdadera cree, obedece y adora, según las Escrituras. Y eso es precisamente lo que vemos en la vida de Abraham. En estos versículos, Moisés nos muestra estos tres aspectos de la fe de Abraham: la confianza, la obediencia y la adoración. Entonces, veamos esto en la vida de Abraham. Abraham escucha el llamado, él escucha las promesas de Dios y ¿qué hace? Responde con fe. Y esa fe se hace visible en primer lugar en que le cree a Dios. La fe verdadera cree. De nuevo, versículo 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. El término que Moisés utiliza para describir esta respuesta que dio Abraham al llamado de Dios es el mismo del versículo 1. Vete, le dijo Dios. ¿Y qué hizo Abraham? Se fue. Él se fue. Abraham creyó la palabra de Dios. Él confió que todo lo que Dios le había dicho era verdadero. Eso hace la fe. Dios habla y el creyente cree lo que Dios le está diciendo. Abraham creyó que todo lo que Dios le había dicho era verdad y por eso se fue. Eso es lo que hace la fe. Él creyó que Dios lo iba a hacer una nación grande. Él creyó que lo iba a hacer de bendición a los demás. Él creyó que iba a bendecir a los que le bendijeren y iba a maldecir a los que le maldijeren. Él creyó que Dios lo iba a cuidar. Él creyó que le iba a dar una simiente. Abraham creyó la palabra de Dios y por eso fue que salió. Él, recuerden, ¿dónde estaba Abraham? Él estaba en Ur, una tierra pródiga, de comercio, seguro con su familia, con sus vecinos. ¿Qué lo motivó a él para irse a una tierra que él no conocía? Únicamente saber que Dios había hablado y le había prometido algo y lo iba a cumplir. Su fe le hizo creerle a Dios. Y el autor a los Hebreos nos confirma que eso fue lo que pasó en la vida de Abraham. Hebreos 11:8 dice, por la fe, ¿ven? Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. ¿Qué pasó ahí? Abraham creyó que Dios le iba a dar esa tierra. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, de nuevo dice el autor de los Hebreos, habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena. O sea, era mía. Abraham pudo haber pensado, esta tierra es mía, pero voy a vivir como un peregrino. ¿Por qué? Morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham entendió que la tierra de Canaán no era finalmente la tierra que Dios le daría a él. Era una tierra que Dios iba a construir, la ciudad celestial, a la cual iba a pertenecer a Abraham. Y Abraham creyó esa palabra de Dios. Y por eso fue que salió, por fe, porque creyó. Abraham salió de Harán únicamente porque había creído lo que Dios le había dicho y le había prometido. Él había creído que eso era verdad. Esa fue una tierra que no conocía porque había creído de nuevo lo que Dios le había dicho. Él confió en Dios. Eso es lo que hace la fe. La fe verdadera confía en que la palabra de Dios es verdadera. Que todas sus promesas son verdaderas para el cristiano. En segundo lugar,
Abraham responde a ese llamado y a esas promesas de Dios con fe, y esa fe se evidencia ¿en qué? En obediencia. Abraham no solo creyó, él obedeció. Versículo 4, y se fue Abraham, ¿qué dice? Como Jehová le dijo. La fe de Abraham se hizo evidente entonces en su obediencia al Señor. De nuevo, Hebreos 11:8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, ¿qué dice? Obedeció. La fe verdadera obedece a la palabra de Dios. Dios le dijo, vete, ¿y qué hizo Abraham? Se fue. Porque eso es lo que hace la fe, obedece a Dios, obedece su palabra. Y notemos que Abraham realmente obedeció. Él salió de Ur con todo lo que era suyo. Versículos 4 y 5. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Entonces, sin saber a dónde iba, porque Abraham no conocía Canaán, sin saber los peligros y dificultades que le esperaban en el camino, y ya veremos, ahí estaba el cananeo, y ya veremos lo que va a pasar después a partir del versículo 10. Él no conocía los peligros que había, pero va confiando en la palabra de Dios y obedeciendo lo que Dios le había dicho. Ahora Moisés nos dice que Lot se fue con él. Ya el padre de Lot había muerto. Lot aparentemente estaba soltero. No sabemos, pero aparentemente parecería que está soltero aquí. Abraham sí toma a su esposa. ¿Por qué toma a su esposa? Porque él creyó la palabra de Dios que le dijo que él, por medio de Sara le daría, o Sarai le daría una gran descendencia. Sale con todos sus bienes o todas sus posesiones, todo lo que tenía en Ur lo sacó. Esto es mío y vamos todos para allá. Pero Abraham también dice Moisés, salió con las personas que había adquirido en Harán. Esto es muy interesante. Ese término que se traduce aquí como adquirido, literalmente significa hecho. Es decir, lo que Moisés dice es que Abraham salió con Lot, con su esposa, con sus posesiones y con las personas, literalmente las almas que había hecho en Harán. Y hay una buena razón para pensar que estas personas con las que sale Abraham de Harán no eran sus esclavos. Porque de serlo, hubieran estado incluidos entre sus posesiones, porque en la antigüedad los esclavos eran posesiones de los amos. Pero Moisés hace una diferencia entre las posesiones y estas personas, estas almas que Abraham hizo estando en Harán. Es por esa razón, por ejemplo, que hombres como Casuto, un teólogo, un académico del hebreo, interpreta estas palabras de Moisés como las almas que Abraham había hecho en Harán, es decir, los prosélitos que se habían unido a su causa. Según Casuto, lo que Moisés está diciendo aquí es que lo que Abraham hizo mientras estaba en Harán fue compartir su fe, predicarles acerca del Dios que lo había llamado en el pasado y que le había hecho esas promesas. Y Dios, nos dice Moisés, prosperó esa obra, esa predicación de Abraham, y le dio ¿qué? Un montón de almas que se fueron con él de Harán, que lo acompañaron en su misión, en irse a Canaán. Almas que ahora saldrían con él de aquella idolatría para adorar al Dios de Abraham. Abraham el pagano se había convertido en Abraham el evangelista, estando en Harán. Entonces no fue que Abraham se quedó en Harán haciendo nada. Muy probablemente, si entendemos correctamente, como lo entiende Casuto, estas palabras, Abraham compartió su fe mientras estuvo en Harán. Y Dios le dio fruto de su predicación. Entonces Abraham no solo había creído, sino que también había obedecido. Esa es la fe verdadera. Cree y obedece. Pero en tercer lugar, Abraham también respondió a ese llamado,
a esas promesas con fe, y esa fe se evidenció ¿en qué? En su adoración. Abraham creyó, obedeció y adoró. Versículos 6 al 9. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, a quien había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Abraham entonces sale de Harán y llega hasta Siquem. Él empieza en el norte de la tierra de Canaán y baja hasta el puro centro de la tierra de Canaán, Siquem. Ahí es donde llega Abraham. Un lugar que Siquem está entre los montes Ebal y Gerizim. Un lugar importantísimo en la narrativa bíblica. No solo para Abraham, porque sería allí en donde él estaría en la crucijada. ¿A quién voy a adorar? ¿Aquí adoran los cananeos? ¿A quién voy a adorar? ¿A los dioses cananeos o a Jehová? También sería importantísimo para su descendencia. Es ahí en Siquem en donde Israel va a decidir entre la bendición o la maldición de Dios. Si obedecen o desobedecen la palabra de Dios, el pacto de Dios. Es ahí también en donde ellos iban a escoger entre los ídolos de Canaán y seguir a Dios con Josué. Es ahí donde Josué los pone, estando en Siquem, y les dice: ¿a quiénes van a seguir ustedes ahora? ¿A los dioses de los cananeos o a Jehová? Es ahí. Y estando ahí en Siquem, Abraham llega hasta el encino de More. More significa maestro. Y era un lugar en donde los cananeos se reunían para escuchar los oráculos de sus falsos dioses. Oráculos que les traían a ellos los hechiceros o los videntes de los cananeos. En Jueces 9:37, por ejemplo, se le llama a este encino de More la encina de los adivinos. Fue allí también donde Jacob, en Génesis 35, veremos, escondió los ídolos de su familia. Ahí cerca del encino de More. Fue allí donde Josué levantó esa piedra cuando hizo ese pacto con el pueblo de adorar solamente a Jehová. Dios entonces había sacado a Abraham de una tierra de idolatría y lo había llevado a otra tierra de idolatría. Esos eran los primeros obstáculos en la fe de Abraham. Más ídolos. No solo su esposo era estéril, sino que la tierra donde Dios lo estaba llevando estaba llena de idolatría. Se nos dice ahí que el cananeo estaba en la tierra. Pero no es que esta tierra me la iba a dar a mí. Pero aquí está el cananeo, el futuro enemigo de su descendencia. La tierra está ocupada. Menos obstáculos para la fe de Abraham. Pero ¿qué pasó con Abraham? ¿Fueron obstáculos para su fe verdaderamente? No, Abraham venció esos obstáculos. Abraham venció su incredulidad. Esas montañas de incredulidad serían las que Abraham vencería por la fe. A él no le importó que fuera una tierra de idolatría, no le importó que estuviera ocupada, no le importó que su esposa fuera estéril. Él le creyó a Dios y le obedeció saliendo de Harán. A diferencia de cómo Abraham había vivido en el pasado, Abraham era ahora un hombre diferente, ahora era un hombre de fe. Y estando en ese lugar en donde los cananeos adoraban a sus dioses, en donde los cananeos esperaban que sus dioses les hablaran a ellos, Abraham, en lugar de volverse atrás a su idolatría, lo que hace es adorar a Dios, a Jehová. Porque de nuevo eso es lo que hace la fe verdadera. Cree, obedece y adora al único Dios vivo y verdadero, a Jehová de los ejércitos. Nada más. Y es allí, vean la ironía de Dios.
Es allí donde los cananeos esperaban que sus dioses les hablaran a ellos, que Dios le habla a Abraham. Ahí es donde Abraham va a escuchar nuevamente las palabras de Dios. Y vean que no solo lo escucha, Abraham va a ver a Dios. Dios se le aparece. Y esta teofanía también va a servir para confirmar la fe de Abraham. Esos ídolos no son nada. Esos cananeos piensan recibir oráculos de sus dioses, pero esos dioses no les hablan porque no tienen boca. Yo le he hablado a usted, y no solo eso, me le ha aparecido a usted aquí, porque yo soy Dios. Es lo que está pasando aquí. Ya no solo los oídos de Abraham habían sido expuestos al Señor, sino que sus ojos también. Y notemos la promesa que Dios le hace a Abraham estando allí en el encino de More. A tu descendencia daré esta tierra. Sí, ahí habitaba el cananeo. Ahí era donde se adoraban otros dioses, pero esa tierra le pertenecía a aquel que había creado los cielos y la tierra. Él era el dueño de eso. Y por lo tanto esa tierra le pertenecía a él. Y él únicamente tenía el derecho de dársela a quien él quería. Y Dios se la había prometido a Abraham y a su descendencia. Ahora noten que la promesa de Dios es a la descendencia de Abraham. Entonces primero esto implicaría que Abraham iba a tener hijos de Sarai o con Sarai. Esa que era estéril. No iba a ser Lot. Porque cuando empezamos, si nosotros no conociéramos la historia bíblica y empezamos a leer, decimos, seguro es Lot, el que va a heredar todas las promesas de Abraham. No era Lot, era un hijo de Abraham. Un hijo de Abraham y de Sara. Segundo, sería en Abraham, en esta simiente, en quien Dios cumpliría las promesas que le había hecho a Abraham. Sería en esa simiente. Y este hijo, esta promesa de Dios para Abraham, no se cumplió en Isaac, no se cumplió en Israel, sino que se cumplió en el Señor Jesucristo. Él era esa simiente que Dios le había prometido a Abraham. Como le dijo Pablo a los Gálatas, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a la simiente es como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. El Espíritu Santo ha hablado y nos ha interpretado las palabras de Dios a Abraham en Génesis capítulo 2 y nos ha dicho a quien Dios había prometido en Génesis 12:7 era el Mesías, al Cristo. Sería en él en quien Dios cumpliría todas estas promesas que él le había hecho a Abraham. Como dijimos la semana pasada, Dios le había predicado el evangelio a Abraham y Abraham lo creyó. Abraham lo creyó, por eso salió, por eso obedeció, porque él creyó el evangelio, él creyó las promesas de Dios. Pero ¿qué hace ahora? Además de creer y obedecer, adora. En el centro de las tinieblas de Canaán, Abraham adora al Señor que le había aparecido y hablado nuevamente. Eso es lo que hace la fe verdadera. No solo cree, no solo obedece, sino que adora. La fe adora. Y en lugar de construir una ciudad, ¿verdad? ¿Qué es lo que hemos visto en los primeros 11 capítulos de Génesis? ¿Quién construye ciudades? Los paganos, los rebeldes. Caín construyó una ciudad. Lamec construyó una ciudad. Los hombres en la torre de Babel construyeron una ciudad. Harán, el hermano de Abraham, construyó una ciudad. Pero ¿qué hizo Abraham? Él construyó un altar. Un altar. Abraham el peregrino, dijo Hamilton, se convirtió en Abraham el constructor. Solamente que su intención no era construir ni una torre ni una ciudad. Su proyecto es un altar. La fe verdadera adora, mis hermanos. Abraham llegó al centro de la tierra y donde los cananeos adoraban a sus ídolos falsos, Abraham construyó un altar para adorar a su Dios.
Y ahí fue donde él hizo grande el nombre de Jehová. Aquí vemos que Abraham no se dedicó para hacerse un nombre grande para él. No, él ahí hizo grande el nombre de Jehová. En una tierra pagana. Y fue allí en donde Abraham construyó su primer altar al Señor. Inmediatamente después vemos a Abraham descendiendo por la tierra de Canaán. El camino de Abraham sigue hacia el sur, hasta llegar al Negev, que es el límite más sur de la tierra de Canaán. Y Abraham va bajando hacia el sur desde Siquem, y se nos dice que planta su tienda en un monte. Por un lado tiene a Betel y al otro lado tiene a Ai. Betel era una ciudad cananea que adoraban al dios El. Betel significa la casa de él. Y notemos que la fe de Abraham lo hace vivir como un peregrino. Ahí notamos, ¿verdad? Moisés es muy claro decir que Abraham andaba en tiendas. Él era un peregrino, no se veía como parte de esa tierra. Esa tierra era pagana. Pero Abraham vivió como un peregrino. Yo no soy de aquí. Yo no soy de aquí. Yo no pertenezco a Canaán. Yo soy un peregrino en medio de esta tierra. Él no habita en ciudades, él habita en tiendas. Como dijo el autor de los Hebreos, por la fe, de nuevo, hablando de Abraham, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tierras con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham no es como muchos que dicen ser cristianos, que viven en este mundo, para este mundo, cuya esperanza está en este mundo. No, Abraham vivió como un peregrino. Yo no pertenezco a este mundo, yo estoy de paso aquí. Hay una tierra que me ha sido prometida, la ciudad celestial a donde yo voy. Por eso es que Abraham no tenía necesidad de construir una ciudad. Él le había creído a Dios. Dios le construiría una ciudad a él. ¿Para qué iba a construir yo una ciudad? Dios me va a hacer una a mí. ¿Por qué se iba a contentar él con algo infinitamente inferior a la promesa de Dios? Pero eso fue que por fe él vivió como un peregrino. Ahora, ¿qué hizo cuando llegó hasta Betel? Versículo 8. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Él no construyó ese altar para él, el Dios de los cananeos, no, construyó ese altar para Jehová. No fue el nombre de él que invocó Abraham, fue el nombre de Jehová. Ahora, esto de invocar no es otra cosa más que adorar. Por eso estoy diciendo que la fe cree, obedece y adora. Porque eso fue lo que hizo Abraham. Él, por su fe, construyó ese altar para adorar, invocar el nombre de Jehová. A donde Abraham llegaba, allí hacía un altar. A donde Abraham llegó, ahí se adoró al Señor. Abraham había salido de una tierra de idolatría en donde había adorado al dios Sin, al dios de la luna. Había sido llevado por Dios a otra tierra, la tierra de él, el dios cananeo. Pero Abraham ya no se volvería atrás. Dios lo había salvado, le había dado una fe verdadera por medio de la cual él solamente creería a Dios, le obedecería y adoraría únicamente a él. Abraham pasó por Harán y Canaán, pero Harán y Canaán no pasaron por Abraham. Él adoró única y exclusivamente a Jehová. Y esto era evidente, como dijo Hughes, en que la única arquitectura que quedó de Abraham fueron sus altares. Eso fue lo único que quedó de Abraham en la tierra de Canaán, sus altares. Ahora, como les dije, Moisés nos dice que Abraham sigue hacia el sur, hacia el Negev, el límite más sur de la tierra de Canaán. Y lo que está haciendo, o sea, lo que debemos ver a Abraham haciendo es poseyendo simbólicamente la tierra de Canaán. Él está, como decimos nosotros, marcando la cancha. Eso es lo que está haciendo, pasando por toda la tierra de Canaán, cruzándola de norte a sur. Lo que él está haciendo es poseyéndola espiritualmente para el Señor.
esta tierra le pertenece a Jehová. Y en esta tierra se va a adorar a Jehová. Abraham entonces respondió con fe al llamado y a las promesas de Dios. Por medio de esa fe, ¿qué hizo? Creyó, obedeció y adoró. Esas son, mis hermanos, las marcas de una fe verdadera. Cree, obedece y adora. La pregunta para nosotros entonces es esta: ¿es así como luce nuestra fe? Esa es la pregunta. ¿Es estas tres cosas que caracterizan a la fe verdadera, es eso lo que caracteriza nuestra fe? Cuando nosotros decimos que somos cristianos, lo que le estamos diciendo al mundo es que Dios nos ha llamado a Él. Cuando nosotros decimos yo soy cristiano, lo que le estamos diciendo al mundo, lo que el mundo debería entender, es que nosotros estamos diciendo que Dios, el Dios verdadero, nos ha llamado a Él, a su reino. Que hemos sido sacados de este mundo para llegar al reino de Dios. Que somos nuevas criaturas. Ya no somos como los demás, ya no somos como éramos antes. Es lo que el mundo debe entender. Es lo que nosotros debemos entender cuando le decimos al mundo, yo soy cristiano. Le estoy diciendo, yo soy una nueva criatura, ya no soy como antes, yo no soy como usted. Mis metas son distintas en esta vida. Mis deseos, las inclinaciones de mi corazón son distintas a las del pasado y a las suyas, porque soy cristiano. Pero la pregunta es evidente ese llamado en nuestras vidas. O sea, es evidente esa salvación, ese cambio que Dios ha hecho en nosotros. Es evidente para los demás cuando decimos que somos cristianos. Estamos llevando nosotros una vida de fe. Abraham escuchó esa promesa, en tu simiente, y él vio a Cristo. O por lo menos la promesa de Cristo, el Mesías, la simiente prometida que Dios le había prometido a Eva en el pasado. Y creyó. Y esa promesa cambió su vida para siempre. Pero de nuevo, es esa promesa de Cristo ya cumplida en el pasado, hace más de 2000 años, lo que ha cambiado nuestra vida. Es el Evangelio lo que ha cambiado nuestra vida. ¿Cómo lo podemos saber? Bueno, comparando nuestra vida con la vida de Abraham. Porque la Biblia, por el Espíritu Santo, nos está diciendo que lo que estamos viendo en la vida de Abraham fue la fe verdadera. ¿Hemos respondido nosotros o estamos nosotros respondiendo a la palabra de Dios con fe? Los cristianos son un pueblo que vive no por vista, sino por el oído. Así es como vive el cristiano. Los cristianos somos las personas o el pueblo del oído. Son aquellos que escuchan la palabra de Dios, la creen y la obedecen y los lleva a adorar a su Dios. Así fue como vivió Abraham. Entonces preguntémonos. Hagámonos estas preguntas, hermanos y hermanas. ¿Qué es lo que caracteriza nuestra vida cristiana? ¿Es nuestra vida realmente diferente a la del mundo? ¿Nuestro uso del dinero? ¿Nuestra manera de hablar? ¿Nuestra manera de vestir? ¿En lo que nos entretenemos? ¿Nuestras metas? ¿Es todo eso diferente a lo del mundo? En el libro de Juan Bunyan, El progreso del peregrino, nosotros leemos de Cristiano y Fiel, que son dos de los personajes en esta alegoría, pasando por la feria de la vanidad en su camino a la ciudad celestial.
Y Bunyan narra cómo los habitantes de la Feria de la Vanidad se perturban cuando ven al cristiano de fiel entrar. Y dice Bunyan, primero, tanto cristiano como fiel estaban vestidos muy diferentemente a los de la feria. Entonces ellos los marcaban, ustedes son distintos a nosotros. La gente se les quedaba viendo y les llamaban locos, lunáticos y hombres extraños. Segundo, así como la multitud se preguntaba por sus vestiduras, estaban igualmente curiosos de su manera de hablar, porque muy pocos les podían entender lo que decían. Naturalmente, cristiano y fiel hablaban la lengua de aquellos que siguen al Señor Dios Todopoderoso, pero los hombres de la feria solo hablaban el lenguaje del mundo. No solo estaban vestidos diferentes, sino que era notable que eran distintos a ellos, porque hablaban distinto. Ellos hablaban el lenguaje del mundo, pero cristiano y fiel hablaban distinto. De un lado hasta el otro de la feria, cristiano y fiel parecían bárbaros a los del pueblo. Tercero, y esto especialmente perturbaba a los mercaderes, que estos peregrinos tenían las mercaderías de que los mercaderes vendían en tan poca estima. Lo que le estaban vendiendo los hombres de la Feria de la Vanidad, yo no quiero eso. Eso no vale nada. Pero es un tesoro para nosotros. Para mí eso no vale nada. Eso es lo que, según Bunyan en su alegoría, perturbó tanto a los ciudadanos de la Feria de la Vanidad. A ellos no les importaban ni las veían, y si alguien les vendía, ellos tapaban sus oídos, veían hacia arriba y gritaban: vuelve mis ojos para no ver estas cosas sin valor. Dando a entender que su comercio, dice Bunyan, estaba en el cielo. Es así como nosotros estamos viviendo nuestra vida. De nuevo, Abraham pasó por Harán y Canaán, pero Harán y Canaán no pasaron por Abraham. Más bien, por donde Abraham pasaba, había algo que era real: Dios era adorado. ¿Es esa la fe que se nota en nuestras vidas? Que Dios es el centro de todo nuestro ser, de toda nuestra vida, de toda nuestra actividad. Que Él es nuestro mayor tesoro. Decimos que Dios nos ha llamado, pero ¿hemos salido realmente nosotros del mundo? Tratamos con el mundo y sus cosas de una manera diferente, vestimos diferente, hablamos diferente. Si fuéramos los personajes nosotros en el libro de Bunyan, se perturbarían los ciudadanos de la Feria de la Vanidad con nuestras vidas, o sentirían que somos iguales a ellos. Hermanos, eso es lo que significa vivir por la fe. Es ser diferentes al mundo. En nuestra concepción del matrimonio, el cristiano debe pensar diferente al mundo, porque nosotros creemos la palabra de Dios y la obedecemos. Un hombre y una mujer. En nuestra concepción de la vida, es Dios el creador. Él crea una vida. Ese óvulo fecundado es ya un ser humano, un ser viviente, y no tenemos ningún derecho para destruirlo. Por eso estamos en contra del aborto. En nuestra concepción de la sexualidad, ¿qué es lo que ha dicho Dios? Si nosotros somos el pueblo del oído, que escuchamos y obedecemos y creemos la palabra de Dios, ¿qué vamos a creer sobre la sexualidad? Que es entre un hombre y una mujer en el matrimonio. Fuera de eso es pecado. En nuestra concepción de las cosas materiales, el cristiano no es un acumulador, porque esta no es su vida, esta no es su tierra. Él está de paso en este mundo. Entonces por eso no acumulamos cosas. Más bien somos donadores generosos a los demás. Donadores, no acumuladores. Y sobre todas las cosas, nuestra adoración, somos adoradores. A donde vayamos, ahí deberíamos poner el nombre de Dios en alto.
A donde vayamos, ahí debería escuchar el mundo acerca de nuestro Dios. Si nuestros trabajos dijeran, ¿usted conoce algún cristiano aquí? Deberían decir, sí, Eduardo Flores es un cristiano, vaya y lo busca a él. Deberían saber que yo soy un cristiano en mi trabajo, porque es lo que yo hablo, es como yo aconsejo, es como yo trato de infundir aliento en las personas. Hermanos, padres de familia, estamos viviendo nuestras familias por la fe, habiendo escuchado la voz de Dios en su palabra y el encargo que Él nos ha dado a nosotros en nuestras familias. Estamos haciendo de nuestros hogares pequeños centros de adoración. Tenemos la disposición de Josué en Siquem, que le dijo al pueblo, a mí no me importa lo que ustedes van a hacer, pero yo sé una cosa, yo y mi casa adoraremos a Jehová. ¿Tenemos esa misma disposición? Estamos siendo como Abraham, que le enseñó el camino de Jehová a sus hijos. Eso fue lo que dijo Dios, Él le va a enseñar a sus hijos el camino de Jehová. ¿Conocen nuestros hijos el evangelio? No porque otros les hayan predicado, no porque todos los domingos van a la clase dominical y otros les enseñan, no, porque yo se los estoy enseñando en mi hogar. Yo soy el que les estoy predicando el evangelio día con día a mis hijos. ¿Es eso lo que está pasando? ¿Estamos amando a nuestras esposas? ¿Les estamos prestando atención? ¿Las estamos guiando espiritualmente? Nosotros necesitamos entender por la fe que obedecer, mis hermanos, este llamado que Dios nos ha dado a nosotros, los varones, en nuestras familias, es infinitamente más valioso que vivir para hacer dinero, que vivir para el placer, que vivir para hacernos cosas en esta vida. Esta vida va a pasar y sus cosas. Es lo que dice Dios. Y le debemos creer. Todo esto va a pasar. Pero nuestras almas, las almas de nuestras esposas y las almas de nuestros hijos son eternas. ¿Qué va a pasar con esas almas? Creámosle a Dios. Tomemos responsabilidad en nuestros hogares. Hermanas, ustedes que son esposas, están viviendo por la fe, habiendo escuchado ustedes la palabra de Dios, ese llamado que Dios les ha hecho a ustedes en sus vidas. ¿Están amando a sus esposos e hijos? ¿O están más preocupadas por ustedes que por ellos? ¿Están más preocupadas por otros emprendimientos que por el llamado que Dios les ha dado en sus hogares? La verdadera fe lleva a la mujer cristiana a creer que la palabra de Dios para la esposa es buena y sabia. Eso es lo que hace la fe. Este llamado que Dios me ha hecho a mí como esposa y madre es sabio y es bueno, porque Dios lo ha dicho. Eso es lo que hace la fe. La fe lleva a la mujer cristiana a entender que las almas de nuestros hijos son más importantes que llevarlos a McDonald's una vez por semana, o que comprarle la ropa que está de moda, o llevarlos de viaje una vez al año. Las almas de nuestros hijos son más importantes. Por eso es importante que yo esté ahí con ellos, constantemente llevándolos a Cristo una y otra vez. Esa fe es lo que lleva a la mujer cristiana a ver la belleza y la importancia de la esposa en el hogar. De que Dios, de hacer todo lo posible para que el hogar esté dispuesto para la adoración a Dios. Hermanos y hermanas solteras, ¿qué dicen sus vidas acerca de su fe? ¿Qué muestran sus vidas acerca de cuál es el mayor tesoro en sus corazones? ¿Qué dice acerca de para quién están viviendo ustedes? Pablo le dijo a la iglesia en Corinto, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Eso es lo que debe preocuparlos a ustedes. Eso es lo que deberían estarse dedicando, en servirle al Señor, en agradar al Señor, en su soltería. ¿Están aprovechando su soltería entonces para servirle al Señor?
para crecer en sus disciplinas espirituales, ya que no están casados. Entonces, trabajo, estudio, hago pero tengo mi tiempo para las disciplinas espirituales, para crecer en el conocimiento de Dios, para servir a los hermanos en la iglesia que están necesitados, para servir en la iglesia. O el tiempo que resta de su día es solo para ustedes. Se están manteniendo puros. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y la fe verdadera cree y obedece. Se están manteniendo puros en su soltería. Iglesia Bautista Reformada Los Lagos. ¿Qué evidencia nuestra fe como iglesia local? Es evidente que estamos viviendo para obedecer la palabra del Señor. Es evidente que nuestra regla de fe es únicamente la Escritura. Es evidente que nuestra meta es siempre adorar al Señor. Puede decir este vecindario en donde Dios nos ha puesto, que hemos dejado marcadas las vidas de muchos aquí por nuestra fe. Puede decir Los Lagos, como Siquem o Betel de Abraham, que esta iglesia estuvo aquí. Cuando estuvo aquí, lo que hizo fue adorar al Señor. ¿O será nuestro paso por Los Lagos algo que quedará en el olvido? Los altares que construyó Abraham quedaron allí para testimonio a los cananeos del Dios verdadero. ¿Será lo mismo con esta iglesia local? ¿Vamos nosotros a sujetarnos a la autoridad de la palabra de Dios? ¿O vamos a desechar todo lo que nosotros confesamos para caerle bien al mundo? Para atraer más personas, para agradarle a los hombres. Hermanos, hay mucho que hacer para el Señor. El llamado que el Señor nos ha hecho a nosotros como iglesia local va mucho más allá de lo que por su gracia nosotros hemos hecho hasta ahora. Mucho más. Nosotros no lo hemos visto por la fe, pero ahí está, es mucho más de lo que hemos hecho por la gracia de Dios hasta ahora. ¿Qué se dirá de nosotros si plantamos iglesias en San José, en Alajuela, en Cartago, en Limón, pero no tenemos ningún impacto aquí en Los Lagos? ¿Qué se dirá de nosotros? Él nos puso aquí, como puso a Abraham en la tierra de Canaán, para impactar al mundo. Entonces nuestro deber es trabajar fervientemente para que el Señor sea conocido aquí en Los Lagos también, para que su nombre sea grande, para hacer como Abraham hizo en Harán, hacer más discípulos de Cristo aquí en Los Lagos también. No podemos parar en Los Lagos. Cuando habían fiestas en Canaán, imagínense, no sé, me imagino que habían fiestas en Canaán. Y seguro invitaban a Abraham. Pero si había algo para el Señor, ¿qué hubiera preferido Abraham? ¿Irse a la fiesta o irse a adorar al Señor? Bueno, nosotros como iglesia local, ¿qué es lo más importante para nosotros? Como miembros de esta iglesia local, ¿qué es lo más importante para nosotros, mis hermanos? No nos engañemos. Entre nosotros hay algunos que no están comprometidos totalmente con el reino de Dios en esta iglesia local. Y por lo tanto no están comprometidos totalmente con el Señor. Prefieren otras cosas que la iglesia, que adorar a Dios. Prefieren otras cosas que lo que es relevante para la vida de esta iglesia local. Y debemos ver que eso es así. Hay gente que los domingos ni avisa a los pastores y no viene. Hay gente que se ausentó ayer a la reunión de la iglesia y no avisaron nada. ¿Qué dice eso de nuestra fe? Que cantamos, obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Y niños, ¿qué significa ser cristiano?
Es una pregunta que mis hijos me hacen muy frecuentemente. Papá, ¿cómo sé yo si yo soy cristiano? La respuesta es la fe. La fe. La fe es un don de Dios. Pero la fe es algo que se hace evidente en la vida de aquel que lo ha recibido. No es una obra nuestra, no. Es un regalo de Dios. Pero se hace evidente en nuestras vidas. ¿Quieren saber ustedes si son cristianos? Bueno, vean esas 3 marcas en la vida de Abraham. Él creyó la palabra de Dios. Esa palabra que les dice a ustedes que ustedes son pecadores. Que no importa si ustedes no han vivido una vida como vivimos algunos de nosotros, sus padres, o como ven ustedes en sus amigos del colegio. Pero ustedes son pecadores. En su corazón hay pecado, rebeldía contra Dios. Cree esa palabra que Dios dice, que para pecadores como todos nosotros hay esperanza en Cristo Jesús. Creen esa palabra de que Dios dio a su Hijo, lo mató en la cruz del Calvario para proveer perdón a todo aquel que se acerca a Él por fe. Cree la promesa de Dios de que para todos los que Él salva les dará la vida eterna. Esa fe se hace evidente también en vidas de obediencia. Vidas de obediencia. Cuando pecamos, entendemos que hemos pecado contra Dios y hay arrepentimiento en nuestras vidas. Nos sentimos mal y vamos al Señor a pedirle perdón. Y vemos los 10 mandamientos como estamos estudiando con el pastor Ronnie. Y vemos que eso es algo que nosotros debemos obedecer, que así es como nosotros debemos vivir. Hay un anhelo por querer conocer más a Dios en su palabra, por orar, por hablar con Él en privado y por vivir una vida santa. Si ustedes ven eso en sus vidas, quizás sea la marca de la fe en sus vidas. Si ustedes no ven esa evidencia, lo que Dios les llama a ustedes es arrepentirse y a creer. Arrepentirse y creer. Ver a Jesús como la única esperanza para pecadores como nosotros. Y esperar que Dios les dé la fe para vivir esa vida. Usted que nos visita, usted debe entender que la única esperanza para usted, para nosotros, para cualquier pecador en el mundo, está en la promesa que Dios le dio a Abraham, en la simiente prometida que era Jesucristo. Solo Él puede perdonar sus pecados. Solo en Él puede encontrar usted la justicia que usted necesita para ser reconciliado con Dios. Sea entonces como Abraham. Escuche el llamado de Dios al arrepentimiento y a la fe. Y créale a Dios. Vaya a Jesucristo y arrepiéntase de sus pecados. Y Él le dará la vida eterna. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por lo que hemos leído y en lo que hemos meditado en esta mañana. Te pedimos perdón, Señor, por nuestra falta de fe, por nuestra incredulidad. Perdónanos, Señor, por las veces que hemos desobedecido tu palabra. Perdónanos, Señor, por no tener vidas de una mayor adoración, por ser cobardes, Señor, al proclamar tu nombre y el nombre de Jesucristo al mundo. Perdónanos como iglesia local, Señor, por estar muy cómodos aquí, sin buscar, Señor, hacer más discípulos de Cristo en los lagos. Te pedimos, Señor, que nos des las fuerzas, el ánimo, la obediencia para querer impactar este lugar como tú lo mereces, Señor. Te pedimos por la salvación, especialmente de nuestros hijos, también de aquellos que nos visitan. Tú, Señor, trae en tu misericordia y bondad arrepentimiento y fe. Que ellos puedan vivir vidas donde esa fe sea evidente a todos. Y hazlo todo, Señor, para tu gloria. En el nombre de Jesús oramos.
Amén.